Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mi serie de vídeos en las que hablo de mis planes para cada uno de los equipos de la NBA de cara a la agencia libre 2021 y llega el turno ahora de un equipo del que llevo un tiempo ya teniendo que hablar dado que tiene el primer pick del draft, así que son de los equipos interesantes de cara a este verano, y esos son los Detroit Pistons. Los Pistons tienen una situación bastante mejor de lo esperado. Estamos hablando de un equipo que hace 2 años, cuando decidió empezar su reconstrucción o por fin reconstruir, cosa que tenían que hacer desde hace tiempo, no les salió tan bien, acabaron con el 7º pick del draft y tenían un par de elecciones más tardías en la primera ronda y sin embargo tuvieron mucha suerte. Es verdad que Killian Hayes de momento no sabemos qué va a ser de él, al final ha sido decepcionante en su primer año, pero ha estado lesionado y yo aún tengo muchas esperanzas puestas en él, pero sus picks 16 y 19 fueron un acierto total y ahora han tenido la suerte de ser los ganadores de la lotería del draft, van a tener el primer pick, así que todo pinta mucho mejor de lo esperado y vamos a hablar un poco de qué haría yo para mejorar a estos Detroit Pistons. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Os adelanto que este vídeo va a ser un poco diferente a lo habitual porque de hecho ya lo dijo el general manager de los Pistons, Troy Weaver, y yo coincido bastante con él después de haber visto un poco la situación del equipo. Esta temporada de los Pistons no va a ser de agencia libre, va a ser totalmente de gestión interna y de draft, y es que yo no voy a plantear un solo fichaje de agentes libres, va a ser todo renovaciones y draft, y os voy a explicar en breves el motivo, pero creo que tiene mucho sentido que los Pistons este año se preocupen de gestión interna básicamente, porque el año que viene puede ser muy grande para ellos. Estamos hablando de un equipo que además no va a tener margen salarial, debido básicamente a que le están pagando esta próxima temporada unos $30 millones a Blake Griffin, no tienen flexibilidad en absoluto, el año siguiente se acaba ese contrato, por eso mismo van a tener la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares, la bianual de 3,7 millones y la mínima del veterano. En general creo que gran parte de esa excepción de mid-level va a tener que ir dedicada a pagarle a jugadores de los que no tienen los derechos completos y que quieren mantener por más de 2 años, o incluso a pagarle a los jugadores seleccionados en la segunda ronda, dado que de no ser así tendrían que pagarle con la mínima del veterano, y si le pagas a un jugador con la mínima del veterano lo máximo que puedes ofrecer de contrato son 2 años y después de eso se mete en una situación complicada con los agentes libres de segunda ronda, así que creo que en general eso va a ir dedicado totalmente a renovar y a fichar jugadores del draft. Y en lo que respecta al draft es que tienen bastantes selecciones, tienen el primer pick, la elección 37, la 42 y la 52. Voy a plantear evidentemente cuál sería mi prioridad para el pick número 1 y hablaré sobre todo de las selecciones 37 y 42, la 52 la voy a dejar en el aire porque es un pick muy tardío. Y en lo que respecta a sus agentes libres, tienen 2 agentes libres restringidos en Hamidou Diallo y Dennis Smith Jr. Luego está Wayne Ellington, que es un veterano que estaba por la mínima del veterano este año en los Pistons, y yo creía sinceramente que tenían que haberlo movido en el trade deadline por un par de elecciones de segunda ronda, pero no fue el caso. Y tienen 2 jugadores que terminan sus contratos de 2 bandas en Saben Lee, su pick 38 del año pasado, y Frank Jackson, un jugador que a mí particularmente me gusta mucho y creía que Oklahoma tenía que haberse quedado cuando lo tenían bajo contrato, y me parece que es un jugador que va a ser muy interesante para este equipo y que van a tener que mantener, y posiblemente no un contrato de 2 bandas. Vamos a hablar ahora un poco de las fortalezas y debilidades de este equipo y de sus necesidades, y es que estamos hablando de un equipo que tiene para empezar un núcleo joven mucho mejor de lo esperado. Hace 1 año y medio, como decía, no tenía nada en absoluto similar a esto. Es un equipo que realmente en talento joven está ya bastante cargado, aunque les falte esa posible superestrella, pero tienen el primer pick del draft, así que creo que van a estar bastante bien cubiertos. Tienen un muy buen equipo defensivo y que creo que solo va a seguir mejorando, y una ventaja que tienen es que a nivel contractual tienen a sus jugadores más interesantes y más jóvenes en contratos largos y baratos, e incluso jugadores más destacados como el propio Jerami Grant, que ha sido el mejor jugador de los Pistons la temporada pasada, tienen contratos bastante flexibles. Y luego en lo que respecta a sus debilidades a nivel ofensivo, tienen muchísimo que mejorar. Es un equipo que si bien es bastante sólido en defensa, y creo que a la larga va a ser sólido en defensa, va a necesitar bastante ayuda en ataque. Es un equipo débil en los tableros, creo que mucho depende al final de Jerami Grant, que juega muchos minutos en esa posición de la pivot y rebotea muy poco, pero creo que si hay Stewart a la larga va a ser capaz de cubrir gran parte de esa carencia porque es un jugador muy potente en ese lado del campo, y es un equipo que necesita tiro con bastante urgencia, les falta tiro de 3, Killian Hayes no ha sido el tirador que se esperaba y Isaiah Stewart ha tirado algo sorprendentemente, pero no es un jugador que esperemos que vaya a ser un tirador, y aparte de Saddiq Bey y un par de jugadores secundarios no tienen realmente tiradores competentes y es algo que van a tener que mejorar. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Jerami Grant, a Corey Joseph, que tiene un contrato solo parcialmente garantizado, de los 12 millones que cobra solo 2,4 están garantizados, así que es muy viable que lo corten para ahorrarse $10 millones, independientemente de que eso no les vaya a dar flexibilidad salarial. Es dinero que se ahorran y minutos de juego que se ahorran para dárselo a sus jugadores jóvenes. Tienen a Mason Plumlee, a Killian Hayes, a Josh Jackson, al que le queda 1 año de contrato cobrando $5 millones y que ha sido un jugador bastante sorprendente la temporada pasada para los Pistons, a Rodney McGruder, que está en su último año de contrato de $5 millones y es un contrato no
garantizado en absoluto. Lo hablaré después, pero os adelanto que van a cortarlo, estoy seguro, y deberían hacerlo simplemente por no pagar ese dinero. Tienen a Sekou Doumbouya, que está entrando en su tercera temporada después de haber sido el pick número 15 del draft y que ha sido bastante decepcionante de momento, pero todavía es joven. Era, si no me equivoco, el jugador más joven de su draft hace 2 años, así que habrá que darle un poco más de tiempo a ver si evoluciona. Luego tienen a los dos jugadores que seleccionaron entre el pick 16 y 19 del año pasado, en Isaiah Stewart y Saddiq Bey, que han sido muy buenos los dos, especialmente Saddiq Bey. Jahlil Okafor está en su tercer año de contrato por la mínima y será el tercer center del equipo, básicamente. Tienen a Tyler Cook, cuyo contrato es una opción del equipo y sospecho que va a mantenerlo porque es un jugador que, después de saltar mucho de un equipo a otro, estar mucho tiempo en contratos de 2 bandas y no conseguir realmente hacerse un hueco, ahora con 23 años de edad es un jugador muy potente físicamente, un buen atleta, capaz de defender de alero y de ala pivot, pero que no tira, ese es su mayor problema. Pero aún así, por lo poco que cobra, creo que deberían mantenerlo porque tal vez acabe siendo un jugador interesante. Y por último tienen a David Asirvidis, que fue el pick 37 de hace un par de años, un jugador lituano que lleva solo un año en el equipo de momento y es un escolta con mucha capacidad de tiro y potencial como creador a la larga, que está lejos de ser un jugador de la NBA a día de hoy, pero tiene varios años más de contrato y puede que acabe convirtiéndose en ese tirador que necesitan, así que seguro que de momento les interesa mantenerlo y poco a poco ir desarrollándose. Y en lo que respecta a sus necesidades, necesitan un escolta titular. Es posible que si draftean a Cade Cunningham, que es lo más probable, Killian Hayes acabe siendo el escolta titular, y creo que hay una posibilidad de que funcione, pero no es una garantía, así que tal vez tengan que intentar reforzarse en esa posición. Necesitan más profundidad en el ala, tienen ala pivots de sobra, pero en la posición de alero está jugando Saddiq Bey, que no me sorprendería que incluso sea mejor como ala pivot, y Josh Jackson solo tienen durante un año más, así que creo que necesitan eso, aleros capaces de defender y de tirar de 3 sobre todo, y necesitan un sexto hombre, dado que están escasos de anotación y en general el quinteto titular va a estar bastante cerrado, necesitan un poco de anotación extra desde el banquillo. Y vamos a hablar ahora de los jugadores cuyos contratos se terminan y de qué haría yo en cada caso, y empezaremos por Wayne Ellington, un jugador que de hecho encaja bien en el equipo, no por edad en absoluto, pero sí por su capacidad de tiro, algo que necesitan mucho en esa posición de escolta, pero creo que necesitan dejar ese hueco libre y dedicarlo a jugadores más jóvenes, dado que Ellington es un jugador de unos 33 años que va a tener mercado por la mínima para equipos con aspiraciones de ganar un título, por lo que me parece que le va a interesar más irse a un equipo así y creo que deberían simplemente dejarlo ir. Ahora vamos a hablar de un tema más controvertido y es que llega el turno de Dennis Smith Jr., que puede ser agente libre restringido, y estamos hablando de alguien que fue el 8º o 9º pick de su draft en su momento y que ha sido una decepción total. Y no me encaja en absoluto en los Pistons. Lo intercambiaron por Derrick Rose y un par de segundas rondas o una segunda ronda porque querían sacar algo de Rose básicamente, pero no estoy nada convencido con él. Ni siquiera jugó mal en Detroit. De hecho, en el tiempo que estuvo allí promedió casi 20 minutos de juego, 7 puntos, 3 rebotes y casi 4 asistencias, con un 35% desde 3 en 2,7 triples intentados, que está muy bien para Dennis Smith Jr., que no es un tirador en absoluto, pero estamos hablando de un base de 1,88 m, con 23 años de edad, súper atlético, pero que no es un buen defensor, que no va a encajar en absoluto con la cantidad de jugadores de perímetro que tienen ya en el equipo y que no es capaz de tirar, por lo que no creo que vaya a ser un buen jugador como escolta tirador, malo a nivel defensivo por encima, o sea que no le veo un rol. Y creo que no deben plantearse la posibilidad de mantenerlo como agente libre restringido. ¿Por qué? Porque para mantener a un agente libre restringido y mantener los derechos de ese jugador y poder igualar una oferta de otro equipo, el equipo que tiene los derechos de ese jugador, en este caso los Detroit Pistons, tiene que extenderle una oferta que se llama Qualifying Offer, que dependiendo del contrato previo del jugador, o sea, básicamente dependiendo de en qué puesto en el draft hayan sido seleccionados, puede ser más o menos. En este caso, la de los Pistons a Dennis Smith Jr. es de 7,5 millones de dólares, viene ya marcada, o sea que básicamente le tienen que ofrecer 7,5 millones de dólares o la opción de que él decida ser agente libre y la rechace. Creo que a Dennis Smith Jr. a día de hoy, si alguien le ofrece 7,5 millones de dólares por un año, los va a tomar y se va a quedar en Detroit un año más cobrando demasiado para un jugador que realmente no tiene cabida en este equipo. Creo que necesitan liberar esos minutos, así que yo ni siquiera le haría esa oferta y lo dejaría ir. Pasamos ahora a un jugador que también deberían cortar y ese es Rodney McGruder. Como decía antes, llegó de rebote de intercambio con los Clippers hace un año, básicamente, se pasó un año en el equipo y este último año de contrato que tiene es de 5 millones de dólares y es un contrato totalmente no garantizado y estamos hablando de un jugador que al final es un role player más o menos decente, pero que ni siquiera me sorprendería que después de que se acabe este contrato no vuelva a jugar en la NBA, y pagarle 5 millones de dólares para que esté en el fondo del banquillo y ocupe una plaza no creo que tenga sentido, así que deberían cortarlo. Y ahora vamos a hablar de Corey Joseph, y es que este es más curioso porque también tiene un contrato no garantizado, solo tiene 2,4 millones de dólares garantizados de 12, o sea que es un ahorro de 10 millones, pero creo que como mínimo los Pistons se lo van a pensar un poco. ¿Por qué? Porque ha jugado muy bien en Detroit y sobre todo es un contrato de 12 millones de dólares que se termina, que tal vez
pueden utilizar como pieza de intercambio en marzo en el trade deadline por algún equipo que quiera libertad salarial para el año siguiente y puedan ofrecer a Corey Joseph y sacar algo a cambio. Pero desde mi punto de vista, Detroit no debería hacer esto porque es muy interesante que mantengan flexibilidad salarial para el año siguiente. O sea que yo cortaría a Corey Joseph, que es un jugador que una vez más ocupa esa posición de base en el equipo como base suplente, que si draftean a un base, como es lo más probable, va a ser demasiado en función de lo que yo intentaría mantener en el equipo, y por eso yo cortaría también a Corey Joseph. Y por último vamos a hablar de Tyler Cook, un jugador que, como decía antes, tiene un contrato cuya opción es del equipo y creo que los Pistons deberían mantenerlo. Cobra muy poco y, teniendo en cuenta la poca profundidad que tienen en el ala, sí que es verdad que la posición de ala pivot tiene más jugadores y yo priorizaría el desarrollo de Sekou Doumbouya, pero puede jugar sobre todo a nivel defensivo de alero. El problema es que no tira en absoluto en ataque, pero aún así es un jugador que juega con intensidad, realmente se esfuerza, y creo que en esa posición de ala pivot es alguien que es interesante para mantener al fondo del banquillo y no les va a salir caro, así que yo a Tyler Cook lo mantendría. Y con esto vamos a ver un poco cómo se quedaría la plantilla antes de que empiecen las negociaciones. Esto básicamente es lo que depende de Detroit, de mantener opciones de contrato si quiere mantenerlos, o de cortar jugadores antes de renovar a jugadores donde realmente ya entra una negociación. Y como veis, antes de empezar a fichar y drafear, el equipo ya está bastante completo, dado que tienen el quinteto titular cubierto con Killian Hayes, Josh Jackson, Saddiq Bey, Jerami Grant y Isaiah Stewart. En la posición de centería, la pivot ya están cubiertos también, dado que tienen a Mason Plumlee y a Jahlil Okafor. Mason Plumlee es un suplente de lujo como center, pero creo que es el momento de que Isaiah Stewart sea ya el titular, porque es el final, el futuro de este equipo en esa posición. Y en la posición de la pivot tienen a Sekou Doumbouya y Tyler Cook, y luego, como veis, tanto de bases como de aleros no tienen a nadie de momento hasta que renueven jugadores. Y en la posición de escolta tiene a David Asirvidis, que, como decía, es un jugador proyecto totalmente, pero creo que va a acabar siendo un buen tirador, y a día de hoy es eso, es el segundo escolta en la rotación, pero va a acabar siendo posiblemente el tercero. Pero antes de empezar a hablar de las renovaciones y del draft y de la agencia libre, que como decía antes no plantearé nada, voy a explicaros por qué yo no querría gastar dinero de cara a 2022. He estado echando cuentas básicamente y se proyecta que el margen salarial en 2022 va a ser de unos 115,6 millones de dólares, la próxima agencia libre, y los Pistons están en una situación súper curiosa porque tienen a muchos jugadores bajo contrato con contratos baratos, van a tener la primera elección del draft, con lo que, seamos sinceros, voy a plantear otras opciones, pero van a draftear a Cade Cunningham, y si sumamos a día de hoy, sin que renueven a nadie, todos los contratos que tienen atados de cara a la temporada 2022-2023, o sea, durante un mínimo de 2 años, y a Cade Cunningham, que va a estar atado por ese tiempo también, pueden tener muchísimo dinero disponible en margen salarial y aún así tener 8 jugadores en plantilla competentes. En este supuesto, la plantilla sería Cade Cunningham como base titular, con Killian Hayes como escolta titular o base suplente, con Sirvidis en el banquillo, Saddiq Bey como alero titular, Jerami Grant como ala pivot, con Doumbouya como ala pivot suplente, y Isaiah Stewart y Mason Plumlee. O sea que estamos hablando de un total de 8 jugadores bajo contrato buenos, con la posibilidad de que si Cade Cunningham sale realmente bien en 2022, en su segunda temporada, ya sea realmente un jugador muy bueno, tal vez no un all-star, un jugador tan potente, pero alguien realmente atractivo a largo plazo, y muchísima flexibilidad salarial. He estado echando cálculos y con estos 8 jugadores en plantilla podrían mantener espacio para un max contract en 2022, que es verdad, siendo realistas, Detroit no tiene tantas posibilidades de traer un agente libre por la máxima en la temporada que viene, pero siempre pueden hacer, si no la de los Hawks, y fichar a 2 jugadores muy buenos por unos 20 millones para uno y 15 para el otro, y aún reservando ese max contract y teniendo a estos 8 jugadores en plantilla, tienen unos 18,5 millones de dólares extra para gastar o para atar más allá de 2022. O sea que básicamente todo lo que voy a proponer y asumir a partir de ahora supone renovar y mantener a jugadores manteniéndose por debajo de esos 18 millones de dólares en total, que más bien serán 15 para reservar unos 3 millones y medio para el próximo pick que tendrán en el draft de 2022. Puede que llegue a ser un poco más, pero si es así, siempre puede mover un par de jugadores baratos para hacer hueco. Pero ahora que ya he explicado por qué creo que los Pistons deberían mantener flexibilidad salarial y por qué creo que los Pistons van a mantener a Jerami Grant, dado que va a probar a ver cómo es Cade Cunningham, porque si todo sale bien, los Pistons pueden mantener a Jerami Grant, fichar agentes libres potentes de cara a 2022-2023, tener a todos sus jugadores jóvenes básicamente, e intentar ser un equipo de playoffs en 2023 con mucho futuro por delante todavía. Por eso básicamente creo que a la hora de la verdad todas esas propuestas sobre Jerami Grant yéndose a los Warriors o otros equipos no van a pasar, porque creo que los Pistons tienen esto en mente también. Pero vamos a hablar entonces ahora de las renovaciones de agentes libres, teniendo en cuenta que es eso, hay como unos 15 millones de dólares para gastar en total, y el primer jugador que yo intentaría mantener es Frank Jackson. A mí Frank Jackson ya me gustaba el año pasado en los Pelicans, pero decidieron dejarlo ir, lo cual es comprensible porque tiene muchísimos bases escoltas. Se fue a Oklahoma y allí lo cortaron y acabó un contrato de 2 bandas en los Pistons, y en el tiempo que ha jugado ha sido un jugador muy sorprendente. Estamos hablando de un jugador de 1,90 m con una envergadura de 2,02 que ha promediado con los Pistons en 18 minutos de juego casi 10 puntos, 2 rebotes, una asistencia, un 41% en tiros de campo, en 4 triples intentados y un 46% desde 3. Frank Jackson no suma demasiada defensa, aunque tampoco es terriblísimo en ese aspecto, ni ninguna habilidad como playmaker realmente, pero lo que suma Frank Jackson es anotación desde el banquillo, y creo que puede ser un sexto hombre muy barato y muy interesante
interesante a largo plazo, por eso me parece que deberían retenerlo y no va a ser un agente libre restringido, o sea que alguien podría ofrecerle un contrato, así que tienen que controlar un poco qué oferta le pueden hacer, pero yo utilizaría parte de la excepción de mid-level y le haría una oferta de 3 años de contrato, 9 millones en total, o sea 3 millones por año, es un poco más que la mínima. Frank Jackson no ha ganado mucho dinero en su carrera y no creo que vaya a tener tanto mercado tampoco, o sea que creo que podrían conseguir atarlo así, y lo ideal sería que el último año de contrato sea una opción del equipo, por lo que le estarían ofreciendo eso, 2 años más 1, 3 millones de dólares por año para ser el sexto hombre de los Pistons, y puede que Frank Jackson acabe saliendo muy bien. Vamos a hablar ahora de un jugador más importante para los Pistons, alguien que va a mantener seguro, y ese es Saben Lee. Fue el pick 38 del año pasado. Es un base también, con lo que veis que la situación va a estar bastante cargada ya. Por eso me parece bastante importante que decidan cortar a Corey Joseph. Pero Saben Lee ha sido muy interesante. Es un jugador muy diferente a Frank Jackson. No es un mega anotador tampoco, ni mucho menos, pero es un mejor defensor y un mejor pasador. Me parece un base suplente sólido, un poco en el rol tal vez de Monte Morris a la larga. No ha sido un buen tirador, ese es el mayor problema que tiene, pero estamos hablando de alguien que en su tiempo limitado de juego ha promediado 16 minutos de juego, 5 puntos, 2 rebotes, 3,6 asistencias, medio triple intentado, como veis no se atreve a tirar de 3, anotó un 35% de esos pocos triples tirados y un 47% en tiros de campo. Pero Saben Lee es un jugador de 1,88 m con una envergadura de 2,06, que tiene 22 años de edad, jugó bastante en la universidad, con lo que llega más maduro, pero aún así me parece una opción muy interesante, y es un jugador que ha jugado por encima del nivel de ese contrato de 2 bandas, y creo que los Pistons deberían atarlo a largo plazo. Dado que ya ha jugado un año en la NBA con ese contrato de 2 bandas, si quieren mantenerlo como agente libre restringido, dentro de 2 temporadas más tendría que ser agente libre, o si no perderán sus derechos. O sea que el contrato que le deberían ofrecer los Pistons es o directamente 2 años de contrato por la mínima. Saben Lee solo ha cobrado su contrato de 2 bandas, apenas ha ganado dinero, va a aceptar la mínima seguro. Siempre pasa con los jugadores de contratos de 2 bandas que no han jugado antes en un roster NBA. Frank Jackson ya ha cobrado algo de haber sido una elección del draft hace unos años, pero es eso, a Saben Lee le deberían ofrecer o 2 años directamente, o lo ideal para el equipo, 2 años con un tercer año siendo opción del equipo. Si lo quieren mantener después como agente libre restringido, tienen que rechazar ese año y en 2 años ser agente libre. Y si no, si por lo que sea lo quieren mantener en el equipo pero no quieren pagarle agencia libre restringida, pueden tomar esa opción y tenerlo durante un año más. A Saben Lee lo van a querer conservar porque es un buen base suplente. Y por último, el agente libre restringido más interesante y más caro que van a tener es Hamidou Diallo, que se pasó 3 años y medio en los Thunder siendo un desastre y no estaba nada claro que fuera a ser un jugador que durara en la NBA, y sin embargo en la mitad de temporada que jugó en los Pistons fue muy prometedor, y en general esta última temporada, esta cuarta temporada que ha jugado con los Thunder también, ha jugado bastante bien, y creo que Hamidou Diallo va a tener mercado. Es un jugador que en total en la temporada pasada ha promediado 23 minutos de juego, casi 12 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, 1,6 triples intentados con un 34% desde 3 y un 48% en tiros de campo. De Diallo no había ninguna duda sobre su capacidad física. Es un jugador que podemos comparar un poco con Keon Johnson de este draft, un atleta, un jugador con potencial defensivo, que ha sido un defensor bueno pero que tiene que mejorar bastante desde mi punto de vista. Pero al final un jugador de 1,96 m, muy atlético, 2,11 de envergadura, móvil, con 23 años de edad, que puede jugar de escolta o de alero y que en ataque ha mejorado mucho. Era un desastre antes, solo era un jugador capaz de finalizar cerca del aro básicamente. Ahora mismo está mejorando, está siendo capaz de tirar de media distancia, ha metido algo en sus triples y creo que va a tener mercado. Por lo que he leído por ahí, se rumorea que puede ofrecerle a algún equipo que quiera un jugador joven con potencial la excepción de mid-level completo, o sea 9,5 millones de dólares. En este caso los Pistons deberían mantener sus derechos como agente libre restringido sobre él y dejar que el mercado decida. No creo que Diallo vaya a cobrar más de máximo 11 millones de dólares, creo que su mercado va a estar entre los 8 y los 11. Yo si fuera Detroit incluso hasta los 11 estaría dispuesto a pagar por mantenerlo, porque al final es un jugador joven que les da un poco de profundidad en el ala, cosa que necesitan y que puede seguir mejorando. Aún pagando 11 millones por Diallo, 3 millones por Frank Jackson y 1,5 por Saben Lee, están en 14,5 millones de dólares, o sea que todavía les queda margen hasta esos 18 que decía, o incluso 15, 15 y medio. Seguramente acaben pagando 1,5 millones más por un pick de segunda ronda de los dos que van a tener la zona media alta de la segunda ronda, y aún así están como máximo, si Diallo sale caro, en los 16 millones de dólares. Quedarían unos 2,5 millones para la elección de la primera ronda del año siguiente. Puede no ser suficiente, pero si hace falta se liberan de un contrato pequeño o dos y ya está. O sea que a nivel salarial siguen estando bien y el equipo pasaría a ser, después de estas renovaciones, un equipo prácticamente completo ya. La plantilla sería Killian Hayes, Saben Lee, Josh Jackson, Frank Jackson, David Atsirvidis, Saddiq Bey, Hamidou Diallo, y luego en la posición de pivot y de center seguimos igual, y ahora les falta todavía drafear con solo 2 huecos libres, o sea que como veis, agencia libre poca. Llegamos al draft, llegamos al primer pick.
Si tienen el primer pick, si no se mueven de ahí, van a draftear a Cade Cunningham. Hablaré brevemente de él, pero a estas alturas creo que todos lo conocéis. Es un jugador que en su primer año en la universidad ha promediado 20 puntos, 6 rebotes, 3,5 asistencias, 4 pérdidas, que son demasiadas para sus asistencias, pero es un buen playmaker, está claro. Su equipo era muy malo y ha promediado un 44% en tiros de campo, un 40% desde 3 en 5,7 triples y un 85% en tiros libres. Y es un jugador de 2,3 de altura, 2,13 de envergadura, muy joven, con potencial defensivo, parece que va a ser un buen defensor y un buen playmaker que puede jugar tal vez como alero pasador o como base principal, depende un poco de la situación. Pese a lo bien que ha tirado, hay algunas dudas con su tiro, dado que hasta esta etapa en su carrera, hasta este año en la universidad, no era tan buen tirador, pero en general es un jugador que está bastante claro que va a ser completo, va a ser bueno y en el peor de los casos va a ser un muy buen titular. No veo a Cade Cunningham fracasando y probablemente como mínimo vaya a ser uno de esos jugadores que por lo menos son 2 o 3 veces All-Star, probablemente mucho más. Pero si se plantean la posibilidad de buscar a otro jugador en el draft, eso será intercambiando, deberían mover el primer pick del draft, todo el mundo lo quiere básicamente, entonces tendrían que intercambiar por el pick 2 o 3, yo del top 3 no me saldría ni de broma si soy Detroit, aún así yo no movería el pick y draftearía a Cade Cunningham. Hay gente que dice que como Cunningham y Killian Hayes parece que no encajan, deberían moverse a otro lado y draftear a otro jugador. No estoy de acuerdo, si tienes el primer pick del draft tienes que draftear al mejor jugador. Killian Hayes no es motivo para justificar no draftear al mejor jugador por buena pinta que pueda llegar a tener, pero si quieren hipotéticamente moverse del top 1 al 2 o 3, la siguiente opción para mí sería Jalen Green, que es verdad que sí que encaja mejor con Killian Hayes. Es un jugador que es básicamente un escolta puro, un anotador de 1,96 m, muy atlético, que en G-League ha promediado 18 puntos por partido con muy buena eficiencia, un 46% en tiros de campo y un 37% desde 3. Es un jugador que como pasador y como defensor tiene todavía mucho que desarrollarse, no creo que vaya a ser especialmente bueno. La comparación más típica está Clavin, un atleta muy potente a nivel físico que va a matar por encima de cualquiera y que por encima tiene capacidad de creación de su propio tiro. Creo que Jalen Green puede ser un anotador de 25 puntos por partido en la NBA, pero aún así yo priorizaría a Cade Cunningham. Y en el tercer caso, si se bajan hasta el top 3, si Cleveland escala en el draft o algo así, la siguiente opción sería Evan Mobley, pero no me acaba de convencer, no para este equipo en particular y no cuando tienes la opción de seleccionar uno de los otros dos jugadores. Creo que Evan Mobley va a ser un jugador de calibre, jugador defensivo del año y en ataque un jugador muy bueno, un buen pasador, un buen finalizador cerca del aro, un center de 2,13 que tal vez acabe tirando de 3 también. Esta temporada tiró de 3 pero muy poco, 1,2 triples por partido con un 41% de acierto, pero tuvo un 58% de acierto en sus tiros de campo, promedió casi 17 puntos. Es un jugador muy completo y probablemente acabe siendo una elección muy buena en el draft, pero insisto, yo me quedaría con Cade Cunningham. Y ahora vamos a hablar de la segunda ronda. Los Pistons tienen 3 picks, el 37, el 42 y el 52. 52 vamos a olvidarlo, deberían seguramente draftear o bien un jugador para meterlo en un contrato de 2 bandas que tendrán libre o un jugador europeo para mantenerlo en Europa y ver si se desarrolla, pero yo me plantearía con el pick 37 y 42 escalar. Si por ejemplo los Bucks quieren retroceder en el draft y cambiar su pick 31 por el 37 y 42 por ejemplo, es interesante, pero básicamente voy a plantearos unas cuantas opciones. En este caso yo iría por potencial puro, por alguno de esos jugadores que han jugado mal esta temporada pero se esperaba que fuera muy bueno y que podría caer al principio de la segunda ronda, y voy a ir por orden de prioridad básicamente y explicando un poco por qué me gusta cada uno más que el anterior. El primer jugador que para mí es una elección de primera ronda pero que hay supuestos en los que podría caer a la segunda ronda es Josh Christopher. Josh Christopher era uno de esos jugadores muy buenos en el instituto hasta el año pasado y se esperaba que fuera un top 10 del draft esta temporada, y estamos hablando de alguien que tuvo una temporada floja pero no terrible, promedió 14 puntos por partido, 5 rebotes y 1,4 asistencias con 1,7 pérdidas por partido en Arizona State, con casi 4 triples intentados, un 43% en tiros de campo, un 31% desde 3 y un 80% en tiros libres. Josh Christopher es un anotador nato, puede que tenga problemas para repartir el balón, no sé hasta qué punto va a querer pasarla, pero es un jugador de 1,96 m con una altura de 2,6, muy atlético, que creo que encaja en esa posición de escolto, posiblemente alero, 3&D a la larga. Puede que acabe siendo una especie de sexto hombre, depende un poco de cómo se desarrolla aparte de como anotador puro, pero creo que es un jugador con muchísimo talento y si está en el pick 37 o si escalan un poco más en el draft y está disponible, no creo que deban dejarlo pasar. El siguiente es BJ Boston, que es más posible que esté disponible aquí, de hecho va a ser el que yo voy a plantear en la plantilla final. Y ha sido un desastre total. Básicamente era un poco un jugador del molde de Josh Christopher. Se esperaba que fuera mejor que él, de hecho, pero fue mucho peor todavía en la universidad. Y es que estamos hablando de un jugador de 2,1 de altura, 2,8 de envergadura, solo 83 kilos de peso, que venía como un anotador increíble a la universidad y ha promediado un 36% de acierto en sus tiros de campo y un 30% desde 3, lo cual evidentemente deja de ser esperanzador. Pero al final, BJ Boston tiene mucho talento, creo que necesita sobre todo desarrollo físico, va a tomar un tiempo, no va a ser un jugador que contribuya en su primera temporada, pero teniendo en cuenta que los Pistons son un equipo en reconstrucción y que
que BJ Boston puede posiblemente ser el jugador con más potencial de estrella de la segunda ronda, deberían draftearlo y desarrollarlo en el IG League si está disponible. Si no, otra opción, mismo molde, básicamente un jugador que ha sido un desastre pero que venía siendo muy bueno, es Greg Brown. Cabe la posibilidad de que por sus atributos físicos y su potencial, Greg Brown acabe siendo seleccionado todavía en la primera ronda, pero a día de hoy parece que va a caer bastante y es un mega atleta, básicamente, un jugador que en esta temporada en Texas ni siquiera jugó tanto, pero promedió 9 puntos por partido y 6 rebotes con 3,6 triples intentados y un 32% desde 3. Esto es algo que no se esperaba de él, porque al final lo que es un jugador que mata por encima de cualquiera, muy atlético, un ala pivot con mucho potencial defensivo y que tal vez pueda defender de alero también. Mide 2'6", tiene una envergadura de 2'11" y es muy atlético. Problemas con él, para empezar, es posiblemente el peor pasador del draft con mucha diferencia, era un desastre, promedió 0,4 asistencias y 2,4 pérdidas, o sea que tiene mucho que espabilar en eso, pero si acaba siendo un jugador de ala súper atlético, muy bueno a nivel defensivo y con capacidad como tirador de 3, creo que es una opción muy interesante si está disponible en uno de los picks de segunda ronda de los Pistons. Si ninguno de estos jugadores está disponible, que es posible, voy a plantear dos opciones más. La primera es Quentin Grimes, un jugador que era considerado el octavo mejor jugador de su promoción hace ya 3 años, llegó a la universidad y fue un desastre, y después de eso se cambió a la Universidad de Houston, donde lleva 2 años, y en esta tercera temporada parece que por fin todo ha empezado a funcionar. Quentin Grimes llegó a la universidad en un principio como un anotador puro y un creador, y fracasó en eso, y poco a poco se fue convirtiendo en un roleplayer que tiene al mismo tiempo esa capacidad de volver atrás y ser alguien capaz de crear con el balón en las manos. Estamos hablando de un escolta de 1,96 m de altura y 2,03 de envergadura con 21 años de edad, que esta temporada con Houston promedió 18 puntos y 6 rebotes con 1,3 robos, 8 triples intentados y un 41% desde 3, con un 78% en tiros libres y un 41% en tiros de campo. Quentin Grimes se ha convertido básicamente en un 3&D capaz de defender de escolta o de alero, muy bueno tirando de 3 y capaz de tirar con muchísimo volumen, que además tiene un poco de capacidad de creación. No es eficiente una vez se mete dentro de la zona y tiene que crear sus propias canastas, es verdad, pero sí que creo que como mínimo va a ser capaz de cuando salten a defenderlo en la línea de 3 cuando esté abierto, poner el balón en el suelo y finalizar cerca del aro, y al final es un jugador que para ser seleccionado en la segunda ronda puede acabar siendo muy bueno y un roleplayer muy interesante. Y ya, la última opción que voy a plantear, evidentemente como no voy a plantear opciones para agencia libre, he decidido extenderme bastante en el draft, pero el último jugador que me parece interesante es un Draft on Stars, un jugador que está en Europa y que va a seguir en Europa, y creo que eso va a ayudar a su mercado. Ese jugador es Rokas Jokubaitis, un jugador que juega en Lituania o jugaba en Lituania en el Žalgiris, acaba de fichar con el Barça, y eso puede ser hasta positivo, porque es un jugador que ahora que se acaba de ir al Barça, sabemos que va a estar como mínimo un par de años más en Europa, y eso puede ser interesante para un equipo que no tiene tantas plazas disponibles. Draftear a un jugador que tiene buena pinta, dejar que se desarrolle un par de años más y luego, si está a la altura de las expectativas, intentar traerlo a la NBA cuando sea un jugador de 22 o 23 años mucho más maduro y con muy buena pinta. Jokubaitis parece un base bien redondeado a día de hoy, un jugador de 1,93 m de altura y 2,06 de envergadura, con 20 años de edad, que ha jugado minutos importantes en un equipo en la Euroliga, lo cual no es ninguna broma. Promedió casi 21 minutos de juego, 7 puntos y 2 rebotes, 2,5 asistencias, 1,6 triples intentados, un 45% en tiros de campo, un 39% desde 3 y un 76% en tiros libres. A día de hoy parece que Jokubaitis va a ser un defensor decente, no increíble pero decente, con capacidad de tiro, siendo un buen pasador y algo de capacidad de creación por sí mismo. La comparación a día de hoy es un poco Goran Dragic, pero también es verdad que es una comparación un poco vaga, básicamente porque es un europeo zurdo. No creo que tenga la velocidad de Dragic ni mucho menos, pero sí que es capaz de poner el balón en el suelo, evidentemente como un base, y en ocasiones de crear para sí mismo y tirar desde media distancia. Es un buen triplista y un buen pasador, y con eso básicamente tienes la fórmula de un base sólido que puede hacer su trabajo a buen nivel. Creo que es una opción muy interesante para draftear en la segunda ronda, especialmente si los Pistons no consiguen juntar su pick 37 y 42 y escalan en el draft, y Jokubaitis está disponible después con el pick 42, lo drafeas, lo dejas estar en Europa y tal vez acabe siendo un muy buen jugador. Y con esto ya hemos finalizado el vídeo. Si drafean a un jugador en segunda ronda y le ofrecen una plaza más con el pick 37, ya tienen 15 huecos ocupados en la plantilla, y el equipo final sería Cade Cunningham con Killian Hayes como escolta. Creo que esto puede realmente llegar a funcionar y sería un dúo a nivel defensivo muy potente, y en ataque depende mucho de que como mínimo uno de los dos sea capaz de meter sus triples esta temporada. Saddiq Bey como alero, Jerami Grant como la pivot y Isaiah Stewart como center, y luego una rotación de bases escoltas muy cargada, eso es verdad, pero hay demasiados jugadores interesantes como para dejarlos ir, con Saben Lee y Frank Jackson como bases suplentes, Hamidou Diallo como escolta, podría ser escolta o alero, David Asirvidis como escolta de profundidad del equipo y que podría acabar siendo un jugador interesante, Josh Jackson en su último año de contrato como alero suplente de Saddiq Bey, BJ Boston como jugador que no jugaría un minuto básicamente y estaría más bien jugando en G-League, pero alguien que podría acabar siendo una revelación total, y luego seguimos con los mismos ala pivots y centers que llevamos viendo desde el principio del vídeo. Y nada, con esto hemos finalizado ya mis planes para agencia libre de los Detroit Pistons. Como veis, es una agencia libre muy calmada donde se tienen que preocupar de retener a sus jugadores y de draftear, pero es que creo que 2022, si Cade Cunningham sale bien, va a ser su año. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.